acabas de hacer, vuelvo a insistir en que fue el más intelectual de toda la generación del 98 y que incluso tuvo tratos con Ramón y Cajal, que fue premio Nobel en 1906, Jacinto Benavente en 1922 y José Echegaray en 1904, que por primera vez la Academia Sueca, dos veces seguidas, concede el premio Nobel de Literatura a dos escritores de nuestro país. Con esto quiero expresar que así como hubo un siglo de oro que fue el siglo XVII, en esta época muchos intelectuales lo han considerado una vuelta a ese siglo, la época dorada de la intelectualidad española. De Miguel de Unamuno cabe destacar que cultivó todos los géneros, cultivó la poesía, la novela, el teatro y el drama, el ensayo y además fue filósofo. Algunas de sus obras han sido llevadas al teatro y al cine. Como filósofo original, Unamuno no estableció una filosofía sistemática, sino una negación crítica de cualquier sistema. Estaba formado en el racionalismo y el positivismo. Su originalidad destaca en sus reflexiones sobre la esencia de España y su relación con Europa, en libros tales como En torno al casticismo, en 1895, y Vida de Don Quijote y Sancho, donde se inspira en Miguel de Cervantes. Estableció también, jugaba con las palabras, y es un autor tan intelectual que establece un nuevo género que lo llama la nivola. Intenta librar a la novela del corsé racionalista, por lo que inventa este nuevo género, y establece un diálogo entre sus personajes y el narrador. El título más sobresaliente de este género unamuniano fue Niebla, escrita en 1917 y publicada en 1914. Es una novela escrita por Miguel de Unamuno y narra la historia de Augusto Pérez, un joven rico licenciado en Derecho, hijo único de una madre viuda y sus problemas de amoríos y existenciales, que vive al cuestionar su cotidianidad y al visitar al propio Unamuno le dice que es una ente de ficción. Finalmente, el protagonista toma las riendas de su propia vida. Como poeta, dramaturgo y viajero, cultivó con éxito la poesía, en la que dio rienda suelta a sus preocupaciones existenciales: la angustia por el silencio de Dios, el paso del tiempo y la muerte. En el teatro actualizó la tragedia de Eurípides en el personaje de Fedra. Y entre los libros de viajes destaca Por tierras de Portugal y España, en 1911. Tenemos que destacar sus epistolarios, ya que escribió cerca de 50.000 cartas, de las cuales se conservan 3.000. En Francia tiene una actividad tremenda, una actividad literaria que colabora hasta con revistas francesas, Le Nouvel Littéraire, Le Quotidien y hasta con editoriales de Argentina. Fue autor de innumerables obras. Cabe destacar la más importante, Paz en la guerra. Esta obra trata de la tercera guerra carlista y a Unamuno le causa una gran impresión, pues entonces se fija en la toma de Bilbao por los carlistas. Unamuno cuenta la edad de 11 años y le influye mucho en él. Muestra el conflicto que hay entonces entre liberales y carlistas. Hay un dato a tener en cuenta, que una inquietud juvenil de Unamuno, pues a los 17 años, influenciado por el asedio de Bilbao durante esta guerra, escribe su primer artículo, que es La unión hace la fuerza, y la publica en el Noticiero Bilbaíno, que daría años más tarde lugar a la escritura de esta novela, Paz en la guerra.
Luego tenemos otra obra que se llama Amor y Pedagogía, en 1902. Aquí Unamuno hace una crítica a todo, a la sociedad religiosa del momento y también a la sociedad naciente y moderna, al machismo y a la España del momento. O sea, critica todo y se mete con todo. Otra obra importante de él que no podemos dejar pasar por alto es La tía Tula, escrita en 1907 y publicada en 1921. Está incluida entre las 100 mejores novelas en español del siglo XX. El argumento. Esta novela narra la vida de Gertrudis, llamada también la tía Tula, y los sacrificios que realiza durante su vida para satisfacer sus ansias de maternidad. Entre los poemas de Unamuno es reconocido como escritor y filósofo español que dejó un legado importante en la literatura del siglo XX. Su obra poética se caracteriza por su fuerte carga emocional, una reflexión profunda sobre la existencia humana y la constante búsqueda de respuestas a preguntas trascendentales. Habla de la lucha interna del ser humano, la relación entre Dios y el ser humano, presente en los poemas, es la búsqueda de Dios y la relación entre la divinidad y el ser humano. A lo largo de toda su obra, el autor reflexiona sobre la existencia de Dios y su posible ausencia, la capacidad del hombre por comprender y conocer al Creador. Unamuno cuestiona las creencias tradicionales y abraza la incertidumbre. Otra de sus características es el amor y el deseo como motor de la vida. Unamuno aborda el tema del amor y el deseo en sus poemas. Para él, estos sentimientos son motores fundamentales en la vida humana, capaces de llevar al hombre a la felicidad más intensa o al sufrimiento más profundo. Nos habla también en su obra de la soledad y el exilio interior y la fuerza de la palabra poética. En Unamuno destaca la importancia como un medio para expresar las profundidades del alma y comunicar las experiencias humanas más íntimas. Entre sus poemas podemos hablar de Nocturno. En este poema muestra la melancolía y la angustia existencial que caracterizan parte de la obra de Unamuno, el uso del lenguaje poético y sus imágenes evocadoras. Tenemos también el poema Dios te salve María, dedicada a la Virgen María, donde Unamuno explora la relación entre la fe y la duda. Es un poema cargado de emotividad y reflexiones íntimas. No podemos olvidarnos del poema Al Cristo crucificado de Velázquez, uno de los más conocidos, en el que expresa la angustia existencial y su lucha por encontrar la salvación. Y por último, he de hablar de La agonía del que se va, donde afronta el tema de la muerte y el paso del tiempo, con un lenguaje poético profundo y desgarrador. Y por último, el poema La paz. Unamuno expone sus pensamientos íntimos y sus cuestionamientos sobre el sentido de la existencia. Y ahora vamos a hablar sobre los símbolos. Claro, porque Miguel de Unamuno, para escribir todas estas obras, de alguna forma nos ha mencionado doña Elena Rodríguez Molinero, pues requiere de una intuición, requiere de una imaginación, requiere de un estatus muy especial. Es muy difícil, los que son poetas, y aquí tenemos varios ejemplos de personas muy evidentes, es muy difícil escribir de distintos géneros, ¿eh? No es fácil. Entonces, ¿por qué este hombre, este ilustre bilbaíno, sin embargo, es que decíamos que es mejor, por qué escribe poesía, poemas, por qué escribe teatro, por qué? Es un hombre muy amplio de conocimientos y muy diverso. Y para ello dice que se basaba en una serie de símbolos que a su criterio le inspiraban y le daban lugar a la creación de las poesías, a la obra, al teatro, al drama, correspondiente a cada momento. ¿Y cuáles son estos símbolos? Pues mirad,
Los símbolos más recurrentes de la obra, en este caso de Miguel de Unamuno, entre otros, son el mar. Le fascinaba el mar. Es un hombre de mar, nació en el mar, vivió en el mar, añoró el mar, quería volver al mar, volvió al mar. Pasó el último momento por su Bilbao oscuro, triste, pero pasó por el mar. Entonces el mar, en este caso a don Miguel de Unamuno, le lleva al infinito, le lleva al desconocido. Es la búsqueda de algo más allá, porque el mar, si nos ponemos a mirar el mar aquí en la costa, es el infinito, es el más allá. Pero todos imaginamos que el más allá hay algo más allá. Por eso el mar para él fue un tema muy interesante en sus escritos, en sus novelas, en sus obras. El sol, otro símbolo, el sol, la luz, la claridad, la esperanza. Sabemos que el sol, para determinados países sudamericanos, incluso africanos, sudamericanos, es algo muy importante, es el más allá, es el agradecimiento, es el Dios, del que viene esa luz, del que viene la vida. Y esto a don Miguel le inspiraba, ese sol. También le inspiraba la noche y la oscuridad. Pero ¿qué diferencia? La noche y la oscuridad representan la angustia existencial, la desesperación, la tristeza, la soledad, el aislamiento del individuo, la falta de respuestas. ¿Qué hacemos por la noche? ¿Qué hacemos? ¿Qué contestamos? Pero él también inspiraba efectivamente esa noche de tristeza, pero también era importante para él. Inspiraba en determinadas novelas la montaña. Qué bonito, desde Bilbao, Monteserantes, Santurce, Achanda. Imaginaros de Miguel, siglo XIX-XX, inspirados en Achanda, mirando hacia la montaña. Pero la montaña siempre es la elevación espiritual y la búsqueda de la verdad más elevada. Es que siempre hay que buscar algo en más allá. Siempre tenemos más en la montaña, no tiene límite. Miramos de abajo arriba, es ilimitada, y esa ilimitación le inspira para seguir su obra trabajando. Un hombre inspira, es curioso, y mucho la religión, la fe y Dios. No olvidemos una cosa, que parece que es un hombre muy valiente por su forma de ser, su comportamiento frente a las instituciones públicas, pero es que nace en Bilbao, está en un colegio cerca de San Nicolás, hay una iglesia al lado, pero es que luego va a una universidad que no es una universidad cualquiera. Es que estamos hablando de la Universidad Católica, posiblemente en esa época, sin lugar a dudas, más católica de España, sin lugar a dudas, y de la que él es el rector, como hemos dicho, en 3 ocasiones. Luego a él, la religión le llama. Le sirve de base y estímulo para sus obras. Dice que la religión, y en concreto la figura de Dios, a él le crea un problema, porque cree y no cree. Y dice, Unamuno cuestiona y reflexiona sobre la existencia de Dios, sobre la fe, el sufrimiento y la esperanza. Es decir, él cuestiona todo esto porque es un hombre inteligente, un hombre de mucha capacidad. Y bueno, esto tiene algún misterio que quiero yo llegar. ¿Cómo llego? ¿Cómo lo cuestiono? Y todo esto se lo plantea en el tema de la religión. Para él, dice que en sus poemas se evidencia una lucha interna, dice, entre la razón, lo objetivo, y la fe, lo subjetivo. Es decir, entre lo que leo y escribo y entre lo que yo siento o padezco. Es completamente una lucha entre la búsqueda de una verdad personal, que yo creo, y la imposición de creencias preestablecidas. A mí me están diciendo algo que no sé si creer o no creer. Lo cuestiona todo. Por eso, la religión para Unamuno es una fuente de inspiración, se inspira, es una fuente de reflexión, le hace pensar, es una fuente a veces de crítica, porque no entiende determinados comportamientos y entre ellos que veremos la muerte. Es difícil de entender y un filósofo de este nivel la cuestiona continuamente. Otro de los símbolos que sirven de una forma muy importante a su poesía, a sus obras, es el amor. Fijaros que don Miguel de Unamuno tiene 9 hijos. 9. El amor materno, el amor matrimonial, el amor hacia Conchita, ¿verdad? Hacia Conchita, es eterno, es eterno. Inmenso, inmenso. Le acompaña por todos los lados, le lleva por todos los lados. Imaginaros ese trasmundo con toda esta tropa detrás de hijos, ¿verdad? Y con sobrinos, nietos y tal.
este es Unamuno y esta es Conchita, realmente con la que tenemos que hablar, podemos hablar perfectamente de su vida, que será muy curioso algún día hablar solamente también, no de don Miguel de Unamuno, sino de Conchita, a ver qué es su historia y qué consiste y cómo aguantó a este personaje de la historia, a este ilustre bilbaíno. Lo veremos algún día también. Dice, el amor, nos dice don Miguel de Unamuno, dice, es un sentimiento complejo que puede generar tanto felicidad como dolor. El amor, efectivamente, puede crear felicidad cuando se ama, pero puede ser muy duro si llega al desamor. Por eso él inspira y estas frases las utiliza con frecuencia. Dice, el autor, Miguel, muestra una dualidad entre el deseo de amar y el miedo al sufrimiento que puede traer el desamor. Él es consciente que amar es importante, pero el desamor es muy duro. Y hay que estar preparado para todo. Y todo esto lo inspira en sus obras, de las que algunas ha mencionado doña Elena Rodríguez Molinero. Por ello, en los poemas de Unamuno dice que se entrelazan en todo momento la felicidad del amor y el dolor del desamor, la razón de lo que objetivamente hacemos y la pasión cuando perdemos el orden y el concierto, la finitud, el tiempo escaso del amor a veces y la trascendencia del mismo. También es verdad que otro de los símbolos que utilizó don Miguel de Unamuno fue la política, porque era un hombre, como sabemos todos, que estaba en todos los sanos. Miguel de Unamuno siempre era protagonista, nunca fue una persona cualquiera, fue protagonista. Hasta en Fuerteventura, a 1000 kilómetros de distancia de Salamanca, fue protagonista. Poco tiempo, mucho, es un hombre importante. Por eso la política, el que participó, como sabéis después, fue nombrado diputado en 1933, renunció a esa acta, pero fue nombrado, y también participó de la historia política de España en esas fechas. Pero realmente lo importante de Unamuno es que era listo, inteligente, porque no se enfrentaba al poder directamente, sino a través de sus obras. Es decir, utiliza la poesía para denunciar las injusticias y aboga por la libertad y por la igualdad. Y convierte su poesía, dice, en un medio de denuncia y protesta ante las realidades opresivas y las limitaciones que en esa época existían. Y como era consciente de que sus poesías y sus obras estaban en primera línea, era una forma de incidir o de influir en los distintos estamentos que le rodeaban a nivel académico y a nivel político. Bueno, ahora no podemos dejar pasar por alto la conferencia que da don Miguel de Unamuno en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca el 12 de octubre de 1936. Vamos a hablar de la conferencia del anciano y digno Miguel de Unamuno, 72 años. Fue invitado a dar una conferencia el 12 de octubre de 1936 para hablar de la situación actual de España. Bueno, ¿me estás invitando a dar una conferencia en la universidad? Sí, el Día de la Raza, 12 de octubre de 1936, a las 12 horas, y sobre la situación de España. De acuerdo, no tengo inconveniente en hablar de esa conferencia. Don Miguel, le informo que acudirá mucho público a su conferencia. Militantes y adictos del Frente Popular, falangistas con el alzamiento. Estará representada la Iglesia, ya que vendrá el señor obispo. Por ello le pediría que se atenga al guión de la forma más objetiva que pueda, para no causar ningún problema. Mire, señora secretaria de la universidad, si usted me invita a mí para dar una conferencia sobre la situación de España, yo diré lo que yo pienso de la misma, sin considerar quiénes son los asistentes que me estarán escuchando. De acuerdo, don Miguel, tiene usted la palabra. Gracias. Quiero que sepáis cuál es mi opinión sobre España. Miguel de Unamuno, 12 de octubre de 1936, textualmente. Si yo me adherí al levantamiento de Franco contra la barbarie del Frente Popular, no renuncié a atajar la barbarie de la reacción de el Frente Popular, al fascismo,
y que por haber intentado cortar el terror blanco de asesinatos y confiscaciones, me veo en prisión y en desgracia. Españoles liberales e inteligentes, el fascismo español es aún peor que el italiano y el alemán. Es un odio a la libertad de conciencia, es un odio a la inteligencia, es un odio a la libre individualidad. Hemos de enfrentarnos a la fría, metódica, científica y sádica represión franquista. A vosotras, damas y señoritas piadosas, me causa un tremendo error vuestra asistencia a las ejecuciones y a contemplar los cadáveres de los fusilados por los falangistas. Estos comentarios provocaron la respuesta del general tuerto y manco Millán Astráin, presente en el acto junto a una turba de falangistas, quien gritó: «Muera la intelectualidad traidora, viva la muerte, viva España, viva Franco». A ello un atónito Miguel de Unamuno contestó: «Venceréis, pero no convenceréis. Vencer no es convencer. Conquistar no es convertir». Y dirigiéndose al público presente, terminó su conferencia gritando: «Amigos, esto es una feroz locura colectiva que hemos de evitar todos». Al terminar la conferencia, salió del Paraninfo entre gritos, insultos, empujones, amenazas y acompañado de una mujer que, conocedora de las intenciones de Miguel de Unamuno pasó sus últimos días recluido en su domicilio en Salamanca, donde falleció el 31 de diciembre de 1936, siendo enterrado en el cementerio de Salamanca de San Carlos de Borromeo. Por cierto, es una visita muy bonita que podemos realizar en cualquier momento, o se puede realizar. Y en su tumba, panteón, consta el siguiente epitafio: «Méteme, Padre eterno, en tu pecho, misterioso hogar. Dormiré allí, pues vengo deshecho del duro bregar». Hay dudas sobre la muerte de Unamuno. Algunos dicen que se oyó una detonación que provenía de la habitación. La verdad es que estaba enfermo, era una época de guerra, no se podía realizar la autopsia. Sin embargo, este episodio de la vida de Unamuno fue llevado por un cineasta español, Alejandro Amenábar, en la película Mientras dure la guerra, protagonizada por Carla Elejalde, que narra este drama histórico que se ha convertido en un fenómeno cinematográfico en 2019, ganadora de 5 premios Goya y con más de 2 millones de espectadores. Bueno, la cinta a la que hace referencia Elena, que ha hecho ahí Mientras dura la guerra, nosotros hablamos con el departamento de Amenábar, escogió su secretario, que le invitamos para que pudiera venir y acompañarnos aquí. Y bueno, pues me comentó que agradecidísimo que no podía venir porque están en Madrid grabando una serie sobre Miguel de Cervantes. Y ya le dijimos que bueno, pues que nos encantaría a la Asociación Vizcaína poder participar también con Miguel de Cervantes en algún tema relacionado con su película o con su tema, sin más. A continuación, y como final de esta pequeña charla sobre Miguel de Unamuno, vamos a recitar unas poesías